Mi hermana siempre fue la favorita hasta que mis padres descubrieron la verdad. Desde que tengo memoria, mi hermana Clara fue la reina de la casa. La estrella, la joya, la niña de oro, como la llamaban mis padres con un orgullo que a veces rayaba en la ceguera. Yo era simplemente Leo, el hermano mayor. El que se las arregla solo, el que es fuerte, el que no necesita tanta atención. Tenía 8 años cuando Clara nació. Recuerdo cómo mi madre me pidió que me sentara en el sofá para hablar de algo importante. Yo pensé que era por la pelea que había tenido en la escuela el día anterior, pero no. Era mucho peor. Vas a tener una hermanita, Leo, dijo, acariciándose el vientre con una sonrisa que no le había visto ni en mi cumpleaños. ¿Otra persona en la casa? Pregunté con desconfianza. Ya me costaba suficiente ganarme su mirada entre sus turnos en el hospital y los partidos de fútbol que mi padre no se molestaba en ir a ver. Será una bendición, intervino mi padre, dándome una palmada seca en la espalda. Vas a tener que cuidarla mucho, ¿eh? Será su ejemplo. Su ejemplo. Esa frase me persiguió durante años, como una cadena invisible. Yo no sabía que lo que realmente querían era que me convirtiera en la sombra que le hiciera brillar aún más. Desde que nació, Clara se convirtió en el centro de la casa. Los marcos con mis dibujos del kinder desaparecieron poco a poco, reemplazados por fotos de ella en vestidos de tul, coronas de flores y sonrisas perfectas. Cuando balbuceó sus primeras palabras, hicieron una fiesta. Cuando caminó por primera vez, la grabaron desde 3 ángulos distintos. Yo aprendí a andar en bici solo una tarde cualquiera. Nadie lo notó. A veces me preguntaba si en realidad había nacido en otra familia y solo me habían traído ahí para completar el álbum familiar. ¿Qué era yo, sino el telón de fondo para el espectáculo que era mi hermana? Leo, ayúdame con la tarea, decía Clara, y aunque estuviera agotado después del entrenamiento, lo hacía. Leo, acompáñala a su clase de ballet, decía mamá, mientras ella se quedaba en casa viendo telenovelas. No me quejaba. No al principio. Me decía que era normal, que yo era el mayor. Pero con los años, la diferencia en el trato se volvió imposible de ignorar. Un día, en la secundaria, gané el primer lugar en una competencia estatal de ciencias. Estaba orgulloso. Había trabajado meses en mi proyecto sobre energías renovables. Llegué a casa con la medalla colgando del cuello, esperando ver una pizca de orgullo en los ojos de mis padres. ¿Eso qué es?, preguntó mi padre, mirando la medalla como si fuera una chapita de refresco. Gané en la competencia estatal de ciencias, le dije, con una sonrisa nerviosa. Mi madre sonrió, pero fue una sonrisa automática, vacía. Qué bien, Leo. Pero apúrate a cambiarte. Vamos a llegar tarde al recital de Clara. Por supuesto. El recital de Clara. Siempre había algo de Clara. Me fui al baño, cerré la puerta, y me miré en el espejo. Me quité la medalla y la guardé en el cajón del lavabo. Nadie la volvió a ver. Ni siquiera yo. Los años pasaron y Clara se convirtió en la típica chica popular de la preparatoria, simpática, hermosa, excelente oradora, encantadora con los adultos y absolutamente insoportable en privado. Era buena actuando. Lo sabía. Y lo usaba. Yo, en cambio, me refugié en los libros, la música, la programación, cualquier cosa que me hiciera sentir competente, aunque fuera lejos del aplauso de los demás. Tuve amigos, sí. No era un marginado, pero siempre llevaba ese peso en la espalda, el peso de no ser suficiente para los que más deberían valorarte. Una vez, cuando tenía 17 y ella 15, la sorprendí fumando en el baño de casa. Cuando me vio, me lanzó una mirada desafiante. ¿Y ahora qué, hermanito modelo? ¿Vas a delatarme? No me interesa. Ella sonrió, con esa arrogancia que siempre me hervía la sangre. Claro que no. Si lo haces, eres tú el que queda mal. Yo. Sí. ¿Quién va a creerle al hermano celoso? Mamá siempre dice que a ti te cuesta aceptar que soy más espontánea, más libre. Eso me hizo apretar los dientes. No por la frase, sino porque era verdad. Mi madre sí decía eso. No dije nada. Salí del baño y me tragué la rabia, como tantas otras veces. Pero las máscaras no duran para siempre. Clara entró a la universidad privada de paga sin dificultad.
Mis padres se desvivieron para financiarla, incluso con préstamos. Según ellos, era una inversión en el talento. Yo, en cambio, ya llevaba 2 años estudiando en la universidad pública con beca completa, trabajando en la biblioteca del campus para cubrir mis gastos. Cada vez que iba a casa, los veía estresados por dinero, haciendo malabares para pagar la mensualidad de Clara, pero sin atreverse jamás a cuestionarla. Yo ofrecí ayudar, incluso a aportar algo de lo poco que ganaba. No es tu responsabilidad, me dijo mi madre, aunque no sonaba agradecida, sino avergonzada. La prioridad es que Clara no se distraiga, añadió papá. Ella tiene que concentrarse en sus estudios. Y yo no, quise decir. Pero ya estaba acostumbrado a callar. Una noche, Clara llegó a casa llorando. Estaba en mi último semestre de carrera y había pasado el fin de semana con ellos. Mamá salió corriendo de la cocina, preocupada. ¿Qué pasó, mi amor? Me engañó, dijo Clara, sollozando. Andrés, me fue infiel. Lo vi con otra. Me quedé en silencio. Andrés era un idiota. Siempre lo fue. Lo dije desde el primer día que lo conocimos, pero claro, era yo el amargado, el hermano controlador, el insensible. Te dije que ese tipo no te convenía, me atreví a decir. Mi madre me lanzó una mirada fulminante. No es momento de decirte lo dije. Me gritó. Solo trato de hacerle ver. No eres su padre, Leonardo. Me interrumpió mi padre. Me mordí la lengua. Lo hice para no decir lo que realmente pensaba, que ellos nunca fueron padres conmigo. Esa noche, mientras Clara lloraba en su habitación y mis padres le llevaban helado y abrazos, yo fui a caminar. Sentí que necesitaba oxígeno. Sentí que si me quedaba ahí un segundo más, explotaría. Pasaron meses. Clara se recuperó, claro. Siempre lo hacía. Encontró otro novio. Otro príncipe según mamá. Lo que nadie veía era que cada relación fallida de Clara tenía un patrón, control, mentiras, drama. Pero nunca era su culpa. Nunca. Siempre eran los hombres. O la envidia de las amigas. O la mala suerte. Hasta que un día, todo cambió. Recibí una llamada de mi padre. Su tono era extraño. Serio, pero, más contenido que de costumbre. Leo, dijo, sin rodeos, ¿puedes venir a casa esta noche? Tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Es Clara. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si sentir preocupación o fastidio. Fui. No por ellos. Fui porque, a pesar de todo, Clara seguía siendo mi hermana. Cuando llegué, la escena era tensa. Clara estaba sentada en el sillón, con los ojos hinchados. Mis padres, de pie, con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Tu hermana, comenzó mi madre, la expulsaron de la universidad. Me tomó varios segundos entender la frase. ¿Qué? Falsificó trabajos. Y fue descubierta. Al parecer llevaba tiempo comprando ensayos por internet. Un profesor la denunció formalmente. Clara no dijo nada. Ni siquiera levantó la vista. Intentamos hablar con la administración, intervino papá, pero no hay nada que hacer. Está fuera. Y, la deuda sigue. Miré a Clara. Esperaba verla devastada, arrepentida, pero solo parecía molesta. Herida, sí. Pero no por lo que hizo, sino por haber sido descubierta. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Le dije, sin poder contenerme. ¿Todo el esfuerzo que hicieron por ti? ¿El dinero que pidieron? Cállate, Leo. Gritó ella, de pronto, tú siempre tan perfecto, tan moral. Nunca entiendes nada. Yo entiendo que mentiste. Que fracasaste. Y que esta vez, ni tus sonrisas ni tus lágrimas pueden arreglarlo. Mis padres no dijeron nada. Por primera vez, no la defendieron. Sentí una extraña mezcla de emociones. No era alegría. No era venganza. Era, alivio. Por fin, la balanza se inclinaba. Por fin, veían lo que yo había visto desde hacía años. Después de aquella noche, algo cambió en la casa de mis padres. No fue inmediato. No fue escandaloso. Pero estaba ahí, una grieta que ya no podía taparse con abrazos ni palabras vacías.
Clara seguía viviendo con ellos, pero el tono de las conversaciones había perdido esa capa de algodón con la que solían envolverla. Una semana después, pasé a visitarlos y encontré a mi madre en la cocina, mirando fijamente una taza de café. Algo en su expresión me detuvo en seco. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella parpadeó, como si despertara de un sueño. ¿Sabes qué es lo peor, Leo?, dijo, sin mirarme. Que en el fondo, yo sabía. Siempre supe que Clara hacía trampa en sus tareas. Que mentía. Que se inventaba excusas. Pero no quise ver. ¿Por qué? Ella apretó los labios, temblándole apenas el mentón. Porque quería creer que era especial. Que merecía todo lo que no pude tener a su edad. Y porque era más fácil quererla así, tan brillante, tan perfecta. La compasión me golpeó por sorpresa. Había deseado durante años oír algo así. Pero ahora que lo tenía, no se sentía como un triunfo. Se sentía como una confesión tardía, demasiado parecida a un lamento. ¿Y yo?, pregunté, en voz baja. Ella se giró hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, me miró de verdad. A ti te dimos por sentado. Pensamos que eras fuerte, que podías solo. Que no necesitabas nada. No era cierto. Lo sé, susurró. Y lo siento. Clara, en cambio, no cambió. Al menos no al principio. Se volvió más hostil, más encerrada en sí misma. Empezó a salir con un nuevo grupo de amigos, se pasaba las noches fuera, regresaba con la mirada perdida y excusas cada vez más pobres. Ya no era la princesa, pero tampoco sabía ser una persona común. Sin la admiración, sin los aplausos, se desmoronaba. Una tarde, papá la encaró en el comedor. Yo estaba ahí. Escuché todo. No podemos seguir así, Clara. Tienes 22 años, estás sin estudios, sin trabajo y te comportas como si nada pasara. ¿Y qué quieres que haga?, respondió ella, cruzada de brazos. ¿Que me ponga a limpiar mesas? ¿A vivir como Leo? La frase cayó como una piedra. Me levanté de la mesa. No te preocupes, Clara. No todos pueden vivir como yo, dije, con una calma que no sentía. Para eso se necesita carácter. Ella me fulminó con la mirada, pero no dijo nada más. Ese fue el principio del fin. Clara empezó a pelear con mis padres. Discutía por todo, por la comida, por la hora de llegada, por las reglas. Una noche, llegó a los gritos diciendo que la estaban asfixiando, que ella merecía más, que había sacrificado mucho por esa familia. La ironía era asfixiante. Una semana después, hizo las maletas y se fue a vivir con una amiga. No hubo lágrimas. No hubo súplicas. Solo un portazo, y silencio. Mis padres estaban devastados. Pero no porque se fuera, sino porque por fin veían lo que era, una mujer rota por la idealización, incapaz de lidiar con el mundo real. La protegimos demasiado, me dijo papá una tarde. Y a ti te descuidamos. No sé si algún día podamos compensarlo. No supe qué decir. Durante años había soñado con esa frase, con ese reconocimiento. Pero no llenaba el vacío. No borraba el cansancio. No devolvía la infancia. No busquen compensar nada, les dije. Pero al menos vean a sus hijos como son. No como quieren que sean. Papá asintió, y no dijo más. Los meses siguientes fueron extraños. Clara llamaba de vez en cuando, siempre con un tono cortante. A veces pedía dinero, a veces solo reclamaba que nadie la apoyaba. Mamá intentaba ayudarla. Papá ya no tanto. Yo, por mi parte, me alejé un poco. No por rencor, sino por salud mental. Había pasado demasiados años compitiendo por un amor desigual. Ahora solo quería paz. Me gradué, conseguí trabajo, me mudé solo. Me sentía libre. Hasta que un día, Clara llamó. A mí. Leo. Dijo, su voz más frágil de lo que recordaba. Necesito hablar contigo. Nos vimos en una cafetería discreta, lejos de casa. Clara llegó tarde, como siempre. Llevaba gafas oscuras aunque estaba nublado.
Y aunque se esforzaba por mantener el porte, se notaba que algo estaba mal, ojeras profundas, piel pálida, manos temblorosas al sostener el vaso. Gracias por venir, dijo, sin rodeos. ¿Qué pasa, Clara? Hizo una pausa larga. Tomó aire como si se estuviera preparando para algo humillante. Me echaron del trabajo, confesó. Era una tienda de ropa. No era la gran cosa, pero, era algo. Me acusaron de robar. No lo hice, pero como ya había tenido problemas antes. Se encogió de hombros. ¿Qué clase de problemas? Faltaba. Me peleaba con la supervisora. Y, bueno, discutí con una clienta. Fue un desastre. Todo es un desastre, Leo. Se quedó en silencio un momento, luego dejó el vaso sobre la mesa. No sé qué hacer. No puedo pagar el alquiler. Mi amiga me dijo que tengo que irme esta semana. Mamá no contesta. Papá me bloqueó. Y tú eres el único que... Me miró, esperando que completara la frase. Pero no lo hice. ¿Quieres que te preste dinero? Pregunté. No solo eso. Quiero volver. A casa. A empezar de nuevo. Tuve que morderme la lengua para no reír. No por burla, sino por la ironía. Durante años fui yo el que pedía un poco de espacio, una mirada, una validación. Y ahora ella me pedía refugio. A mí. Clara, dije, con calma, no sé si puedo ayudarte como crees. ¿Por qué no? Eres mi hermano. Sí. Y por eso no te voy a mentir. Ella frunció el ceño. Por primera vez, parecía realmente escucharme. Pasé años viéndote recibir todo, continué. Amor, atención, protección. Y no me quejé, porque pensé que eso hacía un buen hijo. Pero me quemé. Me cansé de sostenerme solo mientras tú flotabas sobre una red de aplausos. No es mi culpa que me quisieran más, escupió, como una puñalada. No se trata de que te quisieran más. Se trata de que nunca te enseñaron a ser responsable. Y ahora que todo colapsa, vienes a pedirme lo mismo, que te salve. Se quedó muda. Lo siento si suena duro, pero no voy a repetir la historia. Te quiero. Eres mi hermana. Pero si quieres empezar de nuevo, empieza tú. Sin que alguien más te limpie los escombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un segundo, pensé que me insultaría, que saldría furiosa. Pero no. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara no tenía una respuesta sarcástica. Entonces, ¿ya no te importa? Me importa. Pero aprendí a cuidar de mí también. Me levanté. Dejé dinero para su café y me despedí con un gesto. Antes de irme, escuché su voz, casi un susurro. Nunca pensé que tú, me soltarías primero. Me detuve un segundo. Luego me giré apenas para decir. Yo no te solté. Tú nunca me tomaste en serio. Y me fui. Un año después, la vida cambió. Mis padres ya no eran los mismos. Habían aprendido, a la fuerza, que criar no es proteger de todo, sino enseñar a enfrentar el mundo. Se acercaron a mí con otra mirada. Más humana. Más real. No perfectos, pero dispuestos a sanar. Y eso fue suficiente. Clara tocó fondo. Fue difícil, duro. Pero empezó a levantarse. Se inscribió en cursos técnicos, consiguió un empleo como recepcionista. No vivía en casa, pero hablaba con mamá una vez por semana. A mí me escribió una carta. Larga. Llena de cosas que no supe cómo procesar. Pero la guardé. La última vez que nos vimos, tomamos un café en silencio. No era una reconciliación, pero tampoco una guerra. Era algo más complejo. Más sincero. ¿Te acuerdas cuando te llamaban el aburrido? Me dijo, sonriendo leve. Sí. Y tú eras la estrella. Ahora creo que la estrella se apagó, pero el aburrido sigue brillando sin que nadie lo note. Me reí. Ella también. Y eso está bien, le dije. Nos despedimos con un abrazo. No largo. No perfecto. Pero real. Hoy miro atrás y entiendo que no se trata de competir por el amor de los padres, ni de ganar la medalla del hijo ideal.
Se trata de reconocer quién eres, con tus luces y tus sombras, y no dejar que las heridas se conviertan en cadenas. Clara fue la niña de oro. Y yo, el hijo invisible. Hasta que todo se quebró, y mis padres finalmente vieron. Pero más importante aún, hasta que yo me vi. Y decidí brillar por mí mismo.